El Tribunal de la Tarde, aquí estamos como siempre complacidos y también de saber que ustedes se mantienen con nosotros y en este instante le doy la bienvenida a nuestro compañero Vianney Marcelino que ya anda por ahí. Hola Vianney, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Lucibel Ávila, buenas tardes a Julio Alberto Martínez y a Keila Reina. Buenas tardes a Esmilda Montero, la productora, de los muchachos, los técnicos que hacen posible que nosotros podamos transmitir este espacio. Yo estoy aquí desde los estudios de Medios Humarpo y ustedes están en sus hogares a través de la moderna plataforma de Zoom y estamos aquí para compartir un día más de este Tribunal de la Tarde. Así es, y damos la bienvenida también a nuestra invitada, una de ellas del día de hoy, la doctora Catherine Merejo, cardióloga, arritmióloga, y vamos a estar hablando del seguimiento cardiológico en pacientes oncológicos a propósito de que octubre es el mes de esa Lo primero es conmemoración. desmenuzar ese trabalengua. Seguimiento cardiólogo en paciente oncológico. Primero, Oncológico, sí, sí, sí. ¿con qué se Bienvenida, come eso? Eso hay que bienvenida echarle doctora, sal, pimienta, un chin de aceite verde. bienvenida Oye, muchas doctora. gracias por esa introducción tan graciosa. Cuéntenos un poquito, así como dice Julio, de qué estamos hablando, un seguimiento cardiológico a un paciente oncológico. Vamos a ver. Es súper interesante esta pregunta porque lo que sucede es lo siguiente, a través del tiempo y principalmente en los últimos 10 años se ha descubierto una asociación de las enfermedades cardiovasculares principalmente en pacientes oncológicos. Eso significa el paciente con cáncer que no sufría de la presión ni del azúcar, no tenía antecedentes cardiovasculares, comienza a desarrollar enfermedades cardiovasculares y se ha descubierto que está asociado al uso de su tratamiento de quimioterapia. Oh, oh. Entonces, Es que frente es a esto, difícil porque uno piensa, ven acá, pero si no me mata una cosa, me mata la otra. entonces ese es el kit del seguimiento del cardiólogo con el paciente oncológico, porque el paciente comienza a presentar síntomas cardiovasculares y dice, pero ¿y de dónde está saliendo esto? ¿Es producto del tratamiento? ¿Es por mi edad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la idea es que nos ayudemos, tanto los oncólogos como los cardiólogos, a prevenir, obviamente, dos enfermedades que tienen una tasa de mortalidad altísima. Y Porque generalmente, ¿cuáles son los problemas cardiológicos que presentan este tipo de pacientes especiales? O sea, los más comunes, lo que usted ha visto que se han registrado en distintos casos. entonces, el principal obviamente es la hipertensión o aumento de la presión arterial, el desarrollo de diabetes o enfermedades metabólicas como colesterolemia, es decir, colesterol alto. También el paciente presenta arritmia, pero lo que más le teme el cardiólogo y el oncólogo es a la falla cardíaca, es decir, el bombeo del corazón se disminuye. Sí, Y precisamente doctora, ¿qué porcentaje, si pudiéramos establecerlo, de pacientes que tienen una situación de algún tipo de cáncer, pero se dan cuenta, acuden al médico, sobre todo al cardiólogo, porque comienzan a sufrir de hipertensión o de algún tipo de situación cardiológica? O sea, ellos no saben que tienen la enfermedad, que tienen el cáncer. Comienza a subirle la presión, van entonces al cardiólogo a buscar las razones de por qué está ocurriendo esto. Entonces, le comienzan a hacerle las pruebas y se dan cuenta que está sufriendo de algún tipo de cáncer. Entonces, bueno, se puede dar en cualquier caso que un paciente que no es oncológico desarrolle la enfermedad y sea descubierto por un especialista que no es oncólogo, ¿verdad? Entonces, en su caso, sí hay pacientes que tienen historia de hipertensión y por síntomas, por ejemplo, disminución de peso, se sienten alguna masa, debilidad, alguna alteración en los estudios. Entonces, uno comienza a sospechar que el paciente, además de sufrir de la presión, que es este caso, tiene una enfermedad oncológica. Principalmente no se da cuenta porque comienzan a sufrir de anemia, a tener síntomas de cansancio, se encuentran una masa, un dolor inespecífico. Hay un cambio, hay algo que marca la diferencia y uno prende como un bombillito y dice, bueno, el paciente realmente es Y, oncológico.
¿Y cómo ustedes lo tratan a este tipo de pacientes? O sea, ¿qué tipo de tratamiento le dan? Porque, oye, me es difícil, sobre todo una persona que, imagínate, que desafortunadamente padece cáncer, atraviesa por una quimioterapia y luego que presente algún tipo de falla cardíaca. O sea, es como que es demasiado terrible el cuadro. Son muchas cosas. Por eso es importante, uno, antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia, que el oncólogo inmediatamente mande al paciente al cardiólogo. ¿Por qué? Porque existen pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, cosas propias de ellos, que lo predisponen a desarrollar la enfermedad cardíaca. Entonces, obviamente, el paciente oncológico siempre es multidisciplinario. Eso significa que no solamente el cardiólogo y el oncólogo, sino que también seguimos con el nefrólogo. Hay un seguimiento psicológico muchas veces, porque una tendencia fija que tiene el paciente oncológico es a la depresión. O sea, el paciente, por estar constantemente en un médico, saber que tiene pero claro, terminal, lo normal es que una gente, pero oye, eso es lo de menos que una gente se deprima si padece algún tipo de cáncer. O sea, eso es como que lo que se estila. O sea, eso es lo normal en ese caso. Sí, obviamente. Lo que sucede es que una parte que es importante es que el paciente sepa que él puede superar el cáncer, o sea, que él lo puede atravesar. O sea, eso no es una enfermedad que él no la pueda superar, porque si él ya va con ese pensamiento de que, ok, yo no tengo que luchar, yo tengo que parar de usar cualquier tipo de tratamiento, no vale la pena, entonces el final o el pronóstico del paciente va a ser peor. Entonces, por eso uno trata de trabajar en equipo para hacerle ver, no, mire, usted puede superar esto. O sea, esto es simplemente una fase de su vida que usted va a superarla. Y obviamente, si desarrolla, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, que es el área que uno maneja, uno trata de mostrarle que el tratamiento es simple. O sea, si un paciente me desarrolla hipertensión, yo lo voy a tratar como hipertenso. Obviamente, si el paciente me hace la falla cardíaca, que no solamente es grave en el paciente oncológico, que no es grave solamente en el paciente oncológico, sino en todos los pacientes independientes. O sea, uno también tiene estrategias, ya sea para el tratamiento por un tiempo, y continuar un tratamiento para falla cardíaca que se hace a través ¿Y cómo, por ejemplo, a un paciente oncológico, cómo le hacen una evaluación cardiovascular? Porque en una evaluación cardiovascular, por ejemplo, a ti te suben en una máquina, tú tienes que correr X cantidad de kilómetros a X velocidad y de alguna manera, o sea, requiere, aunque sea un mínimo de actividad física. Y un paciente oncológico, acabando de salir de una quimioterapia, no puede realizar algún tipo de actividad física. Entonces, ¿qué uno hace? Lo primero es que lo ideal sería recibir al paciente antes de iniciar la quimioterapia. No es lo que siempre pasa, al contrario, muchísimas veces el paciente llega ya en mitad de su tratamiento. Entonces, normalmente el paciente que sí está siendo afectado por la quimioterapia o está desarrollando enfermedades cardiovasculares, tiene síntomas, que se sofoca, que se le hace difícil caminar, que le está comenzando a dar taquicardia. Entonces, ¿qué uno hace? Uno hace obviamente un examen físico, uno examina al paciente, le hace un electro, un ecocardiograma, que es sumamente importante, que es lo que nos va a hablar de falla cardíaca, y obviamente evalúa el paciente como un todo. Cuando usted habla de correr, en paciente oncológico, si tiene dificultad para hacer actividad física, se le hacen otras pruebas. Por ejemplo, un ecoestrés, que se le inyecta un medicamento que hace la misma función que la actividad física. Se le hace una sonografía mientras está utilizando ese medicamento y se evalúa la contracción del corazón y también la frecuencia del corazón. Interesante, doctora. ¿Qué pudiéramos hacer a modo de prevención? Realmente, ¿cuáles cuidados tomar en consideración? O da igual cuánto hagamos por el tema de la quimioterapia, vamos a tener estas consecuencias cardiovasculares. Entonces, ¿cómo no lo pueden prevenir? Cuidando nuestra salud cardiovascular antes de llegar a la quimioterapia, es decir, el sedentarismo, la alimentación correcta, hacer actividad física, si usted es hipertenso, usar su tratamiento y hacer su seguimiento de cardiología. Obviamente, no todos los pacientes que entran en quimioterapia van a tener síntomas cardiovasculares, no. Va a haber un porcentaje que a veces de un 5, un 10%, inclusive más, porque estos síntomas no necesariamente se desarrollan durante la quimioterapia, sino que inclusive 10 años después el paciente puede desenvolver alguna enfermedad cardiovascular después de haber terminado cualquier tratamiento de quimioterapia. Entonces, ¿qué uno debe hacer? Seguimiento.
inmediatamente uno tiene algún síntoma cardiovascular, hacer su chequeo con cardiología. Existe un tratamiento que se da durante la quimioterapia que se llaman los cardioprotectores, que son pastillas que normalmente se utilizan para la presión y que controlan estos síntomas. Por ejemplo, el paciente sufre de la presión, se le disminuye, se le da un tipo de tratamiento que beneficia, que lo beneficia como paciente oncológico. Le da taquicardia, se le da un tipo de tratamiento que controla la taquicardia, igual que el colesterol y otros síntomas que pueda estar desarrollando. Sí, doctora, el seguimiento cardiológico para un paciente oncológico debe ir más allá de una prueba cardiológica antes o después de una quimio. ¿Cada qué tiempo es prudente que el paciente vea a su cardiólogo? Entonces, tenemos dos pacientes. Está el paciente que ya es hipertenso, ya es diabético, ya tiene una enfermedad cardiovascular, y el que no tiene nada y comienza solamente con el tratamiento de la quimioterapia. Ambos pacientes se deben evaluar al inicio de la quimioterapia, antes de, 3 meses después y después cada 6 meses. Hay algunos tratamientos de quimioterapia que son más agresivos que otros. Cuando uno ve que el paciente está en ese esquema, que es un esquema fuerte, que tiene una tendencia a producir falla cardíaca principalmente, que es el más peligroso de los síntomas cardiovasculares que tenemos con estos pacientes, entonces el seguimiento se hace cada 3 meses. Al finalizar la quimioterapia ya puede hacer un seguimiento normal de cualquier paciente cardiológico, que es cada 4 meses. Sí, doctora. Doctora, Sí, adelante, bueno, adelante, Julio Alberto, adelante. Ok, yo voy a pasar a otro tema. No sé si tu pregunta, Vianey, es de ese mismo tema, para culminar con ese tema. Sí, yo quería, bueno, lo que quiero preguntarle a la doctora, quiero preguntarle, ya si el paciente rebasa la situación de cáncer, felizmente se recupera de la enfermedad, debe de seguir el tratamiento, el seguimiento cardiológico y cada qué tiempo, con qué frecuencia. Entonces, sucede igual que en los embarazos. No sé si ustedes han escuchado que la paciente embarazada puede desarrollar hipertensión y esa hipertensión o se mantiene durante el embarazo o continúa hipertensa la paciente. Entonces pasa lo mismo en las quimioterapias. El paciente puede desarrollar los síntomas solamente utilizando el tratamiento y después ya no necesita usar pastillas, no necesita hacer, obviamente hace el seguimiento cada 6 meses, pero no necesita usar el tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es lo siguiente. Cuando usted termine la quimioterapia, debe ir al cardiólogo, obviamente, para evaluar si debe continuar o no con el tratamiento. Si no va a continuar, va a hacer un seguimiento cada 6 meses. Si usted sí es hipertenso, entonces lo hará cada 4 meses, haciéndole, además de su examen físico y el control de sus medicamentos, estudios para valorar si existió algún daño cardiovascular por la quimioterapia. Doctora, ¿cuándo una persona bueno, iban con otra pregunta sobre el mismo tema? Catherine, hemos visto que muchos pacientes de esto toman una gran cantidad de medicamentos y tú dices que muchos medicamentos dañan otra cosa, o sea, que no producen daños ya y es por las pastillas que están tomando. Yo he visto personas que toman hasta 20 y pico de pastillas diario para llevar este tratamiento. ¿Cómo entonces ustedes coinciden para que estos medicamentos no le hagan daño a un paciente? Entonces, siempre los pacientes cardiológicos son pacientes que son multimedicados. Eso significa que usan diferentes componentes, diferentes pastillas, así como tú lo defines. Entonces, lo que se trata de hacer es unificar los tratamientos en un solo comprimido. Por ejemplo, fácilmente en una sola pastilla yo puedo tener 3 componentes diferentes. Obviamente protejo el estómago del paciente porque si la mayoría es pastilla, todo ese medicamento obviamente le corroen la mucosa gástrica. Entonces yo trato de proteger el corazón, disminuir la cantidad de pastillas para tratar de que el paciente use el tratamiento de forma correcta. Eso es lo más importante. Doctora, yo quiero hablar ya de los pacientes normales. ¿Cuándo una persona da señales de que tiene problemas cardiovasculares? Usted dijo ahorita que cuando una persona se sofoca, pero todo el mundo, cualquiera corriendo se sofoca o haciendo algún tipo de actividad, diríamos que física, muy exigente, muy demandante. Mira, el corazón no se siente.
Eso es algo que me encanta decírselo a los pacientes para ponerlos alerta. Entonces, obviamente, cuando tú te das cuenta que con el pasar del tiempo, tú no logras hacer tus actividades de forma cotidiana, tú sientes que algo está extraño, esos son señales. Yo digo sofocamiento porque es una de las principales formas del paciente expresar que no se siente bien, pero existen múltiples síntomas. Por ejemplo, si yo estoy aquí, me comienza una taquicardia. Si yo estoy aquí y subiendo una escalera, me canso con demasiada facilidad. Y eso es algo que a mí no me pasaba antes. Esos son señales de alerta. O sea, uno siempre tiene que hacer su seguimiento, por lo menos anual, con un cardiólogo, o sea, con un médico internista o un cardiólogo. ¿Para qué? Para evitar yo llegar a tener un daño cardiovascular permanente. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca óptima que debe tener una persona? No sé cómo esto lo estiman. Por ejemplo, los relojes que uno utiliza para hacer ejercicio tienen la opción de la frecuencia cardíaca y la miden y eso, pero uno no tiende a prestarle atención a eso. Entonces, a mí me gustaría que usted me diga cuál es diríamos, el número óptimo que uno debe tener su frecuencia cardíaca y en función de qué es que eso se determina, se mide, si en función de la edad, si en función del peso, etcétera. Entonces, normalmente existe un rango normal que es de 60 a 100 latidos por minuto. Obviamente eso es individual. Si por ejemplo yo comienzo a correr, a caminar, me va a dar taquicardia y eso es normal. Y obviamente si estoy durmiendo, mi frecuencia va a disminuir porque yo no tengo ningún tipo de actividad. Lo normal es que esté de 60 a 100. Si yo hago ejercicio, tiene que estar por encima porque obviamente estoy pidiéndole un esfuerzo mayor a mi cuerpo y mi corazón lo tiene que compensar y lo compensa con la frecuencia. Entonces, por encima significa 120, 130, 140. Lo normal es hasta 150. Ya cuando el paciente presenta frecuencia muy alta, cerca de los 200 latidos por minuto, entonces ya uno cree que es patológico. Y más si no está asociado a algún tipo de actividad. O sea, yo tengo que llegar por lo menos a 170 corriendo, por ejemplo, si no soy un paciente entrenado. Pero si yo soy un paciente entrenado, esa frecuencia no va a ser... O sea, puede estar un poquito caracterizado, pero generalmente, o sea, puedo decir que es patológico si se duplica, es decir, si está en cerca de los 200 latidos por minuto. Eso en las taquicardias. Sí, doctora, esos relojes, hay relojes de esos que son un poquito baratos, ¿verdad, doctora? Me imagino que los relojes más costosos pueden ser más precisos, pero ¿es confiable estos relojes que miden la presión arterial, que miden la frecuencia cardíaca? Entonces son parcialmente confiables en el sentido de que si por ejemplo están bien calibrados, son nuevos, se ha hecho un seguimiento adecuado, o sea, un cuidado adecuado del aparato, entonces los valores van a ser precisos. Pero por ejemplo, los pacientes, la tendencia y más ahora en este tiempo de COVID es comprar aparatos para chequear su presión y su frecuencia en la casa. Esos aparatos tienen que estar bien cuidados con baterías nuevas. Si usted no tiene ese cuidado con el aparato, puede dar un número falso. Siempre que usted tenga un número alterado en el aparato en la casa, debe confirmarlo con un especialista. Excelente esa información. Doctora, a mí me gustaría que usted compartiera unas recomendaciones generales y digamos recogiendo un poco lo mucho que usted ha comentado, pero que sirva de recomendación para cuidarse a propósito del mes de la lucha contra el cáncer. Entonces, principalmente ahora, el cáncer es una enfermedad que es tratable. Yo trabajo en un hospital oncológico y veo pacientes oncológicos casi todos los días. Y yo les puedo decir que la prevención, comenzar el tratamiento de forma rápida es lo mejor. Mientras más rápido yo capturo la enfermedad, más fácil y menos complicado va a ser mi proceso. Lo ideal es hacer sus chequeos diarios, principalmente las mujeres que nunca han quedado embarazadas o tienen historia de cáncer en la familia, madre, padre, madre, tía, alguien en la familia que tenga historia de cáncer debe hacerse su chequeo, independiente de ahora mismo de mama, pero cualquier tipo de historia de cáncer en la familia, usted tiene que hacer su chequeo preventivo. Su Papá Nicolau, su chequeo de mamografía. Es importante también, si usted tiene sospecha o está encontrando algo, aunque sea pequeño, ir a un especialista. No espere que realmente sea algo intratable.
Obviamente de la parte cardiovascular, como lo que yo siempre recomiendo, alimentación adecuada, es decir, más vegetales que frituras, ejercicio, por lo menos caminar, si se le hace muy difícil, aunque sea una vez a la semana usted caminar está haciendo diferente. Si sufre la presión o tiene algún antecedente cardiovascular como diabetes o obesidad, usar su tratamiento y tratar de bajar de peso. Siempre la prevención va a ser la mejor respuesta. Sí, doctora, quien quiera consultarse con usted, ¿dónde ubicarla, dónde llamar? Entonces, estamos ubicados en HS Medical Center con los teléfonos 809-562-1680 o puede seguirnos por las redes en doctora.mirejo, eso en Instagram. Doctora, ¿cómo es, doctora? En Instagram, ¿cómo es? Repita. Doctora, DRA.merejo, igual que mi apellido. Ah, muy bien, doctora.merejo. Pues muchas gracias a la doctora Katherine Merejo, quien es cardióloga, arritmióloga, ¿verdad, doctora? Sí. Muchas gracias a ustedes. Siempre es excelente compartir con ustedes un espacio que ustedes Gracias, doctora, gracias, doctora. Gracias por haber estado con nosotros y traernos orientación sobre un tema tan interesante como lo es el seguimiento cardiológico a los pacientes que padecen cáncer. Vamos a un corte de publicidad, una pausa para entonces continuar con el contenido de este Tribunal de la Tarde.